Este es Álvaro, nuestro closer de ventas y director comercial en otro proyecto. Y mi nombre es Oyer Triana, fundador del Laboratorio de Agencias, aceleradora donde escalamos agencias a múltiples 6 y 7 cifras de beneficio anual. Álvaro acaba de ser padre y está buscando pasar de 10.000 euros en beneficio a más de 25.000 euros al mes trabajando lo mínimo posible, incluso teniendo algo que funcione en automático. Le he traído un día conmigo para crearle desde cero una agencia que le permita cumplir este objetivo en menos de 90 días. En los dos anteriores vídeos le creé la oferta que estaremos vendiendo para conseguirlo y los sistemas de adquisición que usaremos para llenar el calendario de llamadas de venta, que por cierto, si no los has visto, para este vídeo y primero revísalos para tener contexto. En este vídeo le voy a crear un sistema de ventas que hará que haya una tasa de asistencia de más del 80% y un cierre de más del 35%. Y lo mejor de todo, sin que él tenga que coger llamadas de venta. Así que vamos a ello. Vale, vamos a crear el sistema de ventas para convertir mínimo 30-35% de todas las llamadas generadas en base a esta oferta en clientes para la oferta. Entonces, haciendo un resumen rápido de básicamente todo lo que hemos visto hasta ahora, el resto de vídeos. Punto actual, buscamos llegar a 20.000 al mes de beneficio, trabajar lo mínimo posible. Hemos encontrado la manera de llegar ahí trabajando 2-4 horas diarias. Al final va a ser una oferta enfocada en, tú eres closer, has trabajado como director de ventas. Hemos definido modelo Done for You, que es lo más rápido, tener un par de clientes de 10.000 al mes para llegar a este beneficio. Nicho agencias, etapa fundador está cerrando. Hemos creado un fijo más variable a nivel de oferta. Hemos creado el mecanismo único, la reversión del riesgo, garantía, la oferta, la promesa, todo diseñado para atraer el tipo de cliente que buscamos, que eso también está en el otro vídeo. Y luego la parte de adquisición. Lo hemos dividido en 3 canales: outbound, anuncios, contenido, sistema de outbound para captar leads por email, DM, por LinkedIn. Hemos explicado el sistema para delegar básicamente y escalar un sistema de adquisición por outbound, la lógica de que el outbound funcione, sistema de anuncios, la estructura del anuncio, el embudo que hay que crear y cuál no hay que crear, la lógica para hacer que mínimo el dinero que metamos en anuncios se multiplique por 3, que en este caso hemos dado con los KPIs de referencia para multiplicarlo por 7, cómo escalar todo esto y por último la secuencia de contenido para nutrir a todos los leads que nos llegan por estas vías y captar nueva gente por estas dos, nutrirlo todo en YouTube, qué vídeos hay que crear en cada una. Y ahora básicamente vamos a la parte de ventas. Bien, dentro de ventas, creo que lo más importante aquí, que de hecho es lo que hemos visto de YouTube, lo que buscamos es que el paso 1 antes de la venta, realmente, incluso te diría que la venta se hace antes de la propia llamada de ventas. Es decir, buscamos que el lead venga lo más vendido posible, que eso lo vamos a conseguir pues cambiándole las creencias y poniéndole las que necesita tener para que nos compre y luego vendiéndole nuestro mecanismo. Entonces, te voy a explicar muy rápido como la secuencia a nivel de landings, seguimientos y todo que vamos a seguir antes de la llamada de ventas para que llegue lo más vendido posible. Entonces, tenemos aquí básicamente la llamada agendada. Agenda una llamada. ¿Qué es lo que pasa una vez agendan la llamada? Aquí se disparan varias cosas. Lo primero es que una vez agenda una llamada va a llegar a una página de gracias. Página de gracias. Esta página va a tener la siguiente estructura. Lo que buscamos también para que entiendas la lógica es: una vez agenda la llamada, le vamos a estar contactando por WhatsApp, por email, le vamos a llamar, le vamos a hacer todo. Entonces, la lógica es todos los sitios redirigirle a esta página de gracias. Esto es como el núcleo donde le vamos a nutrir y la función de esta página de gracias es venderle nuestro mecanismo y cambiarle las creencias. Y todo va a pasar en esta página de gracias y se tiene que estructurar para que si alguien que agenda una llamada que es nuestro cliente ideal y tiene cualquier otra creencia que no está en el punto de comprarnos todavía, si pasa por toda la página de gracias, está en el punto perfecto como para entrar a llamada, hacerle pitch y literalmente que compre. Estructura rápida, vamos a tener la página de gracias, primera sección, va a ser básicamente un vídeo agradeciéndole que agende la llamada. Y lo primero que buscamos es que asista a la llamada, porque de nada sirve que le cambiemos las creencias si no asiste a la llamada. Entonces, paso 1, que de grabar un vídeo diciéndole que asista a la llamada y mostrándole prueba social de lo que hemos conseguido. Paso 2, aquí lo que vamos a tener es más prueba social. Prueba social. Porque antes de mostrarle qué es lo que hacemos, queremos meterle básicamente hacerle ver que lo que tenemos funciona. Y luego ya esto le va a generar interés para saber qué es exactamente lo que tenemos. Después de la prueba social vamos a tener un vídeo de mecanismo único. Va a ser un vídeo que vamos a crear, que va a ser un vídeo de aproximadamente 30-60 minutos, donde la única lógica de este vídeo es literalmente explicarle
cuáles son las soluciones alternativas que la gente dentro de este segmento de clientes ideales que hemos definido en la parte de oferta usa para eliminar el problema que tiene, que es que no pueden salirse de la parte de ventas, ni llegan a ese porcentaje de cierre, lo que no pueden escalar y están ahí metidos y no pueden meter más llamadas. Entonces vamos a mostrarle cuáles son las soluciones alternativas que la gente toma, que seguramente son las que haya tomado, por lo que ya vamos a captarle la atención, y vamos a compartirle cuál es tu mecanismo único, cuál es tu sistema para que se salgan de la venta, mantengas el cierre y sobre todo que este sistema... lo único que realmente vamos a explicar es el mecanismo único que lo que hace es eliminar todas las objeciones y creencias que esta gente tiene, que son las que hemos definido también a la hora de preparar la oferta. Y una vez le hemos explicado cuál es nuestro mecanismo único, lo único que hacemos es mostrarle prueba social y explicarle por qué esto funciona. Y, ok, todo esto que has visto, que ya has visto al inicio que hay prueba social, pero por si no has visto esto, en este mismo vídeo ahora te explico cómo lo hemos hecho con cada uno de los clientes. Y ya está, es un vídeo simplemente de nutrición, 30-60 minutos. El objetivo es que compre nuestro método para conseguir resultados. Y luego vamos a tener una cuarta sección. Un poco esto, cuarta sección. Que al final va a ser una sección de creencias. Creencias, preguntas y respuestas, como quieras llamarle, que al final van a ser como unos 6 vídeos, cambiando las creencias que tienen en el punto en el que agendan llamada, o las creencias comunes de la gente de ese segmento, a las que tiene que tener para comprarnos. Si yo sé que al final esto lo vas a desarrollar solamente cogiendo llamadas de venta y sabiendo qué es lo que te dicen las llamadas de venta y cuáles son sus objeciones. Si tú sabes que la gente te dice mucho, oye, es que cuál es el proceso que sigues para darme los closers que me vas a dar, y tienen objeción porque han contratado no sé cuántas academias y piensan que le vas a dar la misma calidad, crea un vídeo explicando que lo que tú vas a darles son closers que van basados en contactos que ya están ganando suficiente dinero y que tú vas a venderles el proyecto porque tú estás dentro del proyecto, entonces van a querer trabajar contigo. Por ejemplo, es como una manera de justificarles porque esto es de calidad. Entonces vas a hacer un vídeo por cada creencia y puedes acabar con más de 6 vídeos. Al final vas a crear uno por cada creencia, y cuantas más llamadas tengas, pues más vídeos van a haber, hasta el punto en el que ya sepas que todas las creencias que tienen son estas y ya tienes un vídeo para cambiárselas todas. Y sabes que cualquiera que pase por aquí, le hemos vendido... Primero, que asista a la llamada, le hemos mostrado resultados, le hemos creado curiosidad. Después de crearle curiosidad va a ver cuál es el método que hemos usado para generar estos resultados, y después de ver el método vamos a cambiarle las creencias sobre este método y sobre lo que le vamos a vender luego en la llamada de ventas. Entonces, aquí es donde buscamos llevar absolutamente todos, porque sabemos que si ven esta página va a estar en el punto perfecto como para hacerle pitch y que compre, porque le hemos metido todas las creencias que necesita para comprarnos. Así de sencillo. ¿2 por página de gracias o...? No. Ok, ya estás acostumbrado a eso. Aquí está la magia, aquí hay mucho donde meternos, 100%. Siguiente. Antes, pongamos que esto es donde asiste a la llamada. Esto es muy importante también. Realmente mucha gente cree que la asistencia a la llamada se mejora siendo pesado y mandando muchos contactos, pero la realidad es que el que no asiste a la llamada sabe que ha agendado una llamada contigo porque la tiene en el calendario, pero no ha querido asistir porque siente que tiene algo más importante que hacer que asistir a la llamada que ha agendado contigo. Entonces, teniendo eso en cuenta, realmente lo que hace que asista o no a la llamada, porque sabe que tiene la llamada, es que tenga suficiente interés en lo que ofreces como para priorizar tu llamada a cualquier otra llamada que haya agendado, porque no es la primera llamada seguramente que agenda cuando es contigo, más cuando haces anuncios, porque hay decenas de anuncios que ve todos los días. Entonces lo que buscas es generarle suficiente intención de compra y que tenga tanto interés sobre lo que ofreces, por lo que aquí no le vamos a decir exactamente lo que haces, sino por qué lo que tú tienes funciona, para generarle curiosidad e interés para que quiera asistir a la llamada muchísimo más que cualquier otra llamada que haya agendado. Esa es literalmente la única lógica. Entonces, por eso vamos a buscar nutrirle y no simplemente spamearle con no sé cuántos mensajes diarios para que recuerde que hay llamada, porque lo sabe y todos lo saben. ¿Habrá alguno al que se le escapa? Sí, pero la gran mayoría saben que han agendado llamada. Entonces, tenemos la página de gracias. ¿Qué es lo que vamos a hacer una vez agenda llamada? Digamos cuáles son los diferentes puntos de contacto. Lo primero que vamos a hacer es una secuencia de emails. La cadena de emails va a tener la siguiente estructura. Vamos a tener un primer email, que va a ser un email de básicamente diciéndole hola y llevándole a esta página de gracias. Es decir, oye, he visto que has agendado tu llamada, tengo ganas de que asistas a esta llamada. Recuerda revisar esta página de gracias, es muy importante y necesitamos que confirmes tu llamada y que nos confirmes que has visto esto, si no la tendremos que cancelar. Es decir, toda la asistencia se va a basar en que vea esto. Y para que vea esto, ¿cómo le vamos a convencer? Es diciéndole que tiene que confirmar que ha visto esto o cancelamos la llamada. Ahora, parte importante de que asista a la llamada no se hace solo en esta secuencia, sino que se hace también
antes de la propia secuencia. Es decir, el anuncio que ve tuyo también tiene impacto en la asistencia que hay. Porque si ya tiene interés sobre lo que ha visto a la hora de agendar llamada, va a haber más probabilidades de que cuando vea que le digas que vea esto, lo vea. Porque si no tiene interés y ha visto una oferta como todas las otras que ve en el día, pues seguramente no se tome el tiempo. Pero si realmente siente que desde el primer anuncio tú eres diferente, porque ahí también le hemos nombrado mecanismo único y demás, va a querer ver esto. Y esa va a ser la lógica, eso es muy importante. Porque mucha gente es como, intenta tener esto perfecto, pero como no lo ha captado con el ángulo correcto, no ha generado suficiente interés, pues no va a querer ver esto porque no tiene interés en verlo, porque no siente que seas diferente. Ahora, si siente que eres diferente, va a haber más posibilidades de que vea esto, y si esto está bien hecho, va a llegar lo más prevenido posible a la llamada de ventas. Entonces, vamos a tener secuencia de correos. Vamos a enviarle 1 o 2 al día. El día de la llamada le vas a enviar 2, que al final esos recordatorios son sencillos. Oye, aquí tienes el enlace de la llamada. Oye, en 1 hora tenemos la llamada. Ya está. Correcto. Entonces, aquí va a estar teniendo un correo diario, que al final la cantidad de correos que recibe depende de cuándo agenda la llamada. Es decir, si agenda la llamada, que yo no pondría que pueda agendar la llamada a más de 3 días vista. Cuanto más se alarga, menor va a ser la asistencia. Puedes pensar que, en parte, como cuanto más se alarga, más correos recibe, va a estar más nutrido, más posibilidades de que vea esto, pero lo que realmente te interesa a ti es que asista a la llamada. Porque este efecto de nutrirle y meterle estas creencias lo vas a poder hacer en la propia llamada de ventas. Entonces, si no asiste, no lo puedes hacer de ninguna manera. Y cuanto más acortes tiempo, al final, lo único que haces con estas secuencias no es más que, digamos, alargar un poco el ciclo de interés. Tú tienes interés a día 1, te mantengo este interés para que lo tengas a día 7, que es cuando está la llamada. Pero si tú agendas la llamada de hoy para mañana, no necesito mantenerte el interés porque es muy cercana a la fecha. Entonces va a haber mejor asistencia. Entonces aquí vamos a tener nuevas secuencias que cada correo va a ser sobre una creencia y prueba social. Vamos a intercalar, enviarles vídeos de nutrición, metiéndole creencias y los vídeos que habíamos creado antes de YouTube y del mecanismo único con correos de prueba social, simplemente diciéndole lo que hemos hecho para clientes. Y lo ideal sería que estos correos de prueba social le lleven a vídeos donde se explica qué es lo que se ha hecho con ese cliente, como los que habíamos visto. Eso sería increíble. Entonces vamos a enviar de 1 a 2 al día. Lo que vamos a hacer también, nada más agenda, es básicamente llamarle. Y en la llamada lo único que vas a decirle es avisarle, porque mucha gente dice oye, no es mucho, 2 mensajes por día, llamarle, enviarle por WhatsApp. No, si es tu cliente ideal. Es como si a alguien le parece esto spam de lo que está recibiendo, entonces no es cliente ideal porque te estoy aportando valor literalmente en todo. Entonces, si no ves valor en esto, significa que este mensaje no es para ti. Entonces, no eres mi cliente ideal, fuera. Dicho eso, sí que, aunque sea tu cliente ideal, si le mandas 2 correos diarios, no sé cuántos WhatsApps, diciéndole, mírate este vídeo, sí que puede ser algo agresivo. Ahora, para eso está la llamada. La llamada no está solo para confirmar que tiene el enlace del calendario que él ha confirmado y demás, y un poco la función de este primer vídeo, sino también de ponerle en preaviso de que va a estar recibiendo correos y va a estar recibiendo mensajes de WhatsApp. Y porque aquí hay otra línea, que es la parte de WhatsApp. Por WhatsApp le vamos a estar enviando lo mismo, como de 1 a 2 mensajes por día. Esto es muy importante. En la llamada lo que buscamos es saber, claramente tú también has hecho llamada, entonces como este proceso lo sabes de sobra, pero es básicamente saber qué tipo de perfil es y qué dolores tiene. Porque en base a estos dolores tú le vas a mandar diferentes vídeos de creencias o de prueba social de gente que has hecho un caso parecido al de este lead. Entonces en la llamada también vas a confirmar la asistencia, le vas a poner en preaviso de que le vas a enviar 2 WhatsApps diario y simplemente porque si le mandas 2 WhatsApps diarios y no te respondes como parece de, oye, le estoy spameando, tipo le voy a mandar 6 mensajes con vídeos antes de la llamada, pero si tú le llamas y le dices, oye, te voy a estar enviando 2 WhatsApps diarios con vídeos que te van a servir de valor para saber cómo solucionar el problema que me has dicho que tienes, que es este. Simplemente a medida que te los voy pasando, reaccióname al mensaje diciéndome o para indicarme que lo has visto, entonces te paso el siguiente. Entonces, como es un proceso mucho más natural de nutrición y no puedes sentir que te estoy spameando, simplemente es como mucho más natural porque lo has puesto en preaviso en la llamada. Aquí un apunte sobre todo en este punto, que respecto a lo que estábamos hablando antes, ¿no? De validación de oferta, tal, es como que esto te exprime, ¿no? Te aumenta ese porcentaje de cualificación, de asistencia, pero claro, ¿hasta qué punto es al principio merece la pena montar toda esta estructura hasta que no has validado oferta previamente? ¿Cierto? Ok, bien. Buena pregunta. Yo solamente haría esto, toda la estructura de página de gracias,
cuando la oferta está validada. Claro. O sea, tan compleja por lo menos, ¿verdad? Tan extensa. Sí, justo. Es decir, como MVP. ahí está. Okay. Como MVP yo haría una página de gracias donde simplemente es texto diciéndote has agendado tu llamada, haz clic abajo o te ha llegado un correo para que confirmes. Ya está. Y si tienes vídeos de prueba social, es decir, esto lo tendría desde el inicio, porque los vídeos de prueba social los puedes reciclar para cualquiera. Es como un testimonio, sirve para si te digo que este es el mecanismo único, este es... Entonces, dejaría prueba social y confirma llamada. Y esto lo quitaría, esto solamente lo pondría cuando valides que ese mecanismo único les interesa y que realmente esas eran las objeciones y creencias que tiene esta gente, y lo mismo con los vídeos. Porque al final esto lo desarrollas en base a llamadas que tienes. Entonces, hasta que no esté validada la oferta, no haría esto. Ahora, las llamadas y los WhatsApps y los correos sí, porque los correos son de prueba social y la prueba social es como evergreen. Y lo mismo, las creencias, en vez de enviarle vídeos de creencias, le enviaría en mensajes de texto las creencias. Entonces no tienes que grabar vídeo, que es más fricción, te va a quitar más tiempo, sino que simplemente le dices eso y ya está. Total. Entonces, buena pregunta. Ahora, eso para la parte de WhatsApp, email, llamadas, y todo va a acabar en la página de gracias. De llamada, es decir, el primer WhatsApp, aparte de enviarle vídeos, va a ser redirigiendo a la página de gracias. Y no vamos a empezar a enviarle otros contactos hasta que no nos confirme que ha visto toda la página de gracias. Porque realmente lo que le vamos a enviar luego es más pro social explicando esto y lo otro. Entonces, esto es lo realmente importante. Y luego de aquí, si se ha hecho bien esta secuencia y sobre todo lo que hay antes, que es generarle interés con el propio anuncio, pues llega la asistencia. Y una vez asiste, realmente la única lógica es literalmente compartirle cuál es la oferta que tienes. Porque como le has metido todas esas creencias antes de la llamada, si le explicas tu oferta, que al final la has preparado para escuchar tu oferta, pues le va a sonar lógico y es como la única decisión lógica es literalmente comprarte. Entonces es decirle, ok, cuáles son tus creencias, confirmar que las creencias que tienes son las que tú le has metido y sabes que tiene que tener para comprarte y decirle cuál es tu oferta. Que esta parte al final sabes tú, mejor que nadie cómo estructurar. Así que si quieres, cuenta como un proceso, el proceso incluso de crear el guión, de cómo lo haces en este tipo de ofertas, porque justo la clave aquí literalmente en crear un proceso de ventas para tu oferta es que la venta no depende de ti. Entonces, literalmente esa es tu oferta. Literalmente. O sea, ahí justo el punto es en el momento en el que esa persona está asistiendo, ¿cuál es el error común que sucede, ¿no? Normalmente en ofertas B2C, donde precisamente el founder, precisamente, que es este caso más concreto, normalmente muchas veces lo único que hacen es una presentación lógica o básicamente como estandarizar lo que ya tienen, rollo, sí, esta es la oferta, es perfecto, mi oferta soluciona tus problemas, las creencias que ya hemos visto, pero si tú no haces un buen descubrimiento... Claro, también lo que dices de... nivel... como al final la venta que hace la mayoría es muy consultiva. Porque si tú no supieses lo que sabes ahora de ventas, tu venta sería hacerle ver que sabes de ventas y vender. Pero sabes que eso no es lo que te va a permitir escalar, porque entonces la venta va a depender de ti, que eres el que sabe de ventas. Claro, de precisamente ese conocimiento consultivo de, ok, bueno, el problema cuando un founder se quiere salir es que vende puramente por conocimiento técnico, por conocimiento del nicho, pero ¿cuál es el problema? Que se suele encontrar que los closers normalmente no tienen ese conocimiento del nicho concreto, de la oferta exacta que ese closer está vendiendo, que esa oferta, esa agencia de marketing concreto. Entonces, si tú no creas una estructura, un sistema que tú siguiendo un script, sabiendo exactamente, dando el conocimiento técnico mínimo necesario para ese closer, para que sea capaz de aprenderle una curva de aprendizaje de 15, 20 días y sepa hacer esa estructura y sepa sacar de forma absolutamente lógica. O sea, al final, obviamente, hay siempre comunicación de autoridad, ciertos triggers mentales en función de si la persona que tiene esa llamada tiene más o menos conocimiento de ventas o más o menos expertise en la puramente venta, ¿no? Pero si tú no lo haces ver de forma absolutamente lógica y le adaptas el pitch a toda esa parte de descubrimiento en función de operaciones, captación, ventas también, ¿no? Obviamente, y por qué no ha conseguido sacar, le haces consciente de esas creencias que tiene, que no son las correctas. Como este mensaje, pasarlo a la llamada. Sí, y realmente pues, como nada de esto se puede hacer si el tipo de lead que viene no es siempre el mismo. Entonces, si quieres, como pon las fases de la llamada y cómo se puede hacer cada fase de manera como predeterminado, sistematizado, para que no varíe acorde al tipo de lead. O sí varíe, pero realmente como hay un proceso para saber que tiene que variar acorde al tipo de lead, para que no haga falta que tú entiendas al lead en profundidad para saber cómo adaptarlo, que significa que necesitas tener mucho conocimiento técnico. Claro, o sea, aquí a nivel de descubrimiento, siempre lo que tenemos que tener claro es, lo primero, tener claro cuál es el problema que la persona cree que está teniendo. O sea, es decir, podríamos poner aquí como, vamos a dividirlo aquí como primero por puntos. Primero, el problema
o cuello de botella. Primero tenemos que hacer como pregunta exacta, ¿no? Directos, más allá de típicas preguntas que pueden hacer closers, de hacer muchísima conexión, de tal, querer ser colegas. Oye, eso está muy bien, pero aquí estamos vendiendo como a negocios. Entonces, es como ir directo, decir, oye, estamos aquí, sabemos de qué va todo esto, qué problema estás teniendo, ¿ok? Y sacar contexto de luego hacer preguntas exactas respecto a eso, ¿no? Por ejemplo, si una persona a ti te dice que no está teniendo leads cualificados, problema, por ejemplo, podríamos aquí... Sí, es como entrar en profundidad en el problema. Justo. Entender como la raíz. Lead quali, ¿qué sabes que afecta a un lead cualificado? Pues lo primero, oferta, lo primero, cómo está haciendo la captación, en qué canales, etcétera. Canales. Al final sacas como el problema que te dice que tiene y luego como profundizar lo bajas muerte para ahí. saber cuál es la raíz exacta de como ese problema. Justo, o sea, detectamos problema, profundizar y, o sea, se lo haces ver absolutamente lógico en función de cómo soluciona tu oferta su problema, para que a él le sea absolutamente absurdo decir, vale, es que a pesar de que tú me estés cobrando 5, 10, sobre todo esto aplica mucho en negocios, ¿no? B2B, a pesar de que esto sea un valor alto, sé que me vas a estar devolviendo el doble porque lo voy a ver de forma lógica, o sea, va a ser absurdo decirte que no me interesa, ¿sabes? Es bajar los números, decir, ok, tu oferta, vale, ¿cuál es tu oferta? ¿Qué leads te están viniendo? Entonces es como hacerlo absolutamente lógico y sencillo, ¿no? Claro, y al final es como sacar problema, luego desglosar este problema como para saber cuál es la raíz, y una vez te sabes cuál él cree que es el problema, es como, ok, ahora le hacemos ver cuál es el problema real, y es como hilamos eso con la solución, que al final es como hacerle llegar a su propia conclusión con preguntas. Claro, es como muchas veces el problema que creen que tienen no es realmente el problema que les está llevando a ese punto, y eso con las preguntas exactas con el resto de pilares, ¿no? Operaciones, captación y ventas en sí. Claro, eso para esa oferta. Es como, y eso solamente pasa si, es decir, que el problema que cree que tiene no sea el que tiene, solamente pasa si no ha consumido todo el sistema de nutrición, porque entonces sabría cuál es el problema que claro, tiene. Claro. Entonces, realmente si sabe que el problema que tiene es el que realmente tiene, la venta se vuelve literalmente a hacerle el pitch. Tal cual. Hacerle el pitch y adaptarle el pitch a lo que él quiere oír, que es, ok, que es lo que, cómo luciría tu solución ideal, pues dime qué es y a la hora de hacerte el pitch te lo adapto a esa solución, y como ya eres consciente porque has pasado todo esto, entonces como al final lo que tú dices es, ok, vamos a calibrar cuánto sabe y cuál cree realmente que es el problema, bajarlo a cuál es la raíz de ese problema, y si esto da ok, vamos al pitch, y si no da ok, vamos a hacerle preguntas para hacerle ver cuál es el problema real y cómo meterle este mecanismo. Literalmente, o sea, aquí como si ya te viene muy consciente, es como no hace falta marear, es como ok, te puedo ayudar, tienes claro cuál es el problema, te voy a explicar exactamente de forma lógica cómo lo estoy solucionando, y literal en 20 minutos, media hora máximo puedes tener una llamada con un ticket de 7, 10.000 euros cerrada. Sí, literal es este proceso, pero en llamada. Tal cual. Y si ha consumido ya esto, entonces no necesitas hacer todas las partes en llamada porque ya las sabes. Que al final eso lo sabes pues justamente con el proceso que has explicado. Tal cual. Genial. Y al final también aquí entra parte de, y creo que algo muy importante es adaptar el pitch acorde al feedback que recibes de la propia oferta. Es decir, si yo lo mismo que hago aquí con objeciones que me encuentro antes de, tipo, con objeciones que me encuentro en la llamada, creo vídeos de creencia, voy a hacer lo mismo en el pitch. Antes de, si yo veo que la objeción que me tiras es siempre la misma, voy a usar esa objeción a favor. Que creo que eso es algo muy importante. Es decir, si, por ejemplo, nosotros en la aceleradora de agencias tenemos clientes que al vender en diciembre siempre se toma como mes malo de, oye, voy a captar y los leads te atrasan y dicen, oye, lo veámoslo en enero. Entonces, como sabíamos que la objeción era siempre, oye, quiero verlo en enero, lo que hicimos es, oye, esta es la objeción que hay siempre, es como tienes que pasar un proceso de feedback semanal de guión para esa objeción, usarla a tu favor, y antes de que te tire la objeción, literalmente decirle de, oye, y ahora es el mejor momento para avanzar porque todo el mundo piensa esto. La realidad es como todo el mundo piensa esto, ahora puedes avanzar más rápido. Claro, porque el 80% o más no hace esto justo en este momento. Entonces, conviertes tu problema en una fortaleza, literalmente, su objeción en una fortaleza. ¿sabes? Y es como un proceso constante. O sea, esto siempre la gente que se piensa que es como, vale, construyo una oferta, la creo en un PDF, hago un pitch y ya está, ya la gente entrará, o sea, vas a morir porque
Sí, tienes porque que adaptarlo el a lead lo que te va a te entrar estás es el encontrando. mismo, pero el nivel de nutrición y temperatura del lead que te llega siempre es diferente. Claro. No todos van a pasar esto. Es el escenario ideal, que todos pasen esto y que lleguen ultra nutridos y demás, que vamos a intentar hacer lo máximo posible para que sea así, pero la mayoría no van a llegar así. Entonces, Claro. si tienes un pitch predeterminado de una presentación de todo, pues no puedes adaptarlo a la temperatura del lead, que al final con esto, y esto es lo que dices literal sin presentación, es Tal cual. conversacional. Porque yo creo que también la clave para que la venta funcione es que te tiene que prestar interés. Porque la mayoría que hacen presentación, literal, si vas a el Meet, te das cuenta de que está haciendo cualquier otra cosa en el ordenador, porque le cambia ahí la pantalla, en la cara le sale el brillo de cuando cambia pantalla. Entonces, la única manera de que te preste completa atención es lo primero, que lo que tú dices, que no parezcas un closer tradicional. Entonces, si te percibe como closer tradicional de, lo que hacen todos los closers, pues te va a prestar menos atención. Si empiezas con otro frame, pues ya te va a prestar más atención. Y si luego lo que haces en la llamada lo mantienes de manera muy conversacional y te va siguiendo el hilo y va entendiendo la lógica, es como te va a escuchar absolutamente todo. Y parte de eso es que se mantenga conversacional, porque si no vas a desconectar y es obvio, es como Tal una cual. llamada de 1 hora donde no sabes qué te van a contar ni tienes intención de compra y te están intentando vender algo. La clave es que no perciba que le estás intentando vender algo, entonces te va a prestar atención. Y eso solo lo consigues de forma absolutamente lógica, teniendo conocimiento, ya te digo, el mínimo o sea, el mínimo viable, por así decirlo, de conocimiento de pues, cómo funciona un negocio en todas las áreas. No es simplemente oye, tienes un dolor, ¿cómo te sientes con ese dolor? Es como, Sí, lo eso típico. no funciona aquí, ¿sabes? Sí, en parte eso hace que un closer, como tú dices, no necesite conocimiento técnico. Obviamente necesitas saber preguntas generales de contexto para saber hacer si no estás perdido, pero eso es un entrenamiento básico. Pero fuera de eso, al final todo va basado en un sistema, que es, yo sé qué tipo de lead me llega, por la oferta que tengo, por esto, entonces sé que se cierra así, siempre. Tal cual. Es el proceso de ventas. Hasta aquí el capítulo de hoy. Ahora, tengo muy buenas noticias, porque exactamente lo mismo que estoy haciendo con Álvaro, lo voy a poder hacer con tu agencia de manera completamente gratuita. Déjame que te explique. Solamente por esta semana acabo de habilitar un calendario que es mi calendario personal para hablar con todos vosotros y daros vuestro plan de acción de manera completamente gratuita. No es ninguna llamada de ventas camuflada, nada, de hecho no van a coger las llamadas mi equipo de ventas, las voy a coger yo personalmente y lo que voy a hacer es sencillo. Voy a desglosar toda tu agencia, identificar los principales cuellos de botella que están frenando su crecimiento y te voy a dar un plan de acción de manera completamente gratuita para que lo puedas implementar por tu cuenta. Repito, solamente disponible por una semana. Sesiones de consultoría que hemos estado vendiendo en 1.500 euros la sesión de 45 minutos, ahora la vas a poder tener de manera completamente gratuita, pero como digo, te tienes que dar prisa. Así que para conseguir la tuya es muy sencillo. Haz clic en el enlace de abajo y ahí tendrás mi calendario personal para que la puedas agendar para cuando mejor te venga. Nos vemos pronto.